Israel e Irán, dos naciones con historias milenarias y culturas ricas, alguna vez compartieron lazos sorprendentes en el corazón de Oriente Medio. Sus caminos, sin embargo, se bifurcaron dramáticamente a lo largo del siglo XX. A mediados del siglo XX, tras la creación del Estado de Israel en 1948, Irán fue uno de los pocos países de mayoría musulmana que reconoció de facto a Israel. Bajo el liderazgo del Shah Mohammad Reza Pahlavi y el primer ministro israelí David Ben-Gurión, ambos países iniciaron una colaboración estratégica. Durante las décadas de 1950, 60 y 70, Israel e Irán compartieron inteligencia, tecnología y recursos. Por ejemplo, Irán suministraba petróleo a Israel, desafiando los boicots árabes, mientras Israel ayudaba a modernizar la agricultura y la infraestructura iraní. La cooperación militar fue igualmente significativa. El Mossad y la Sabak, la temida policía secreta iraní, trabajaban juntos para neutralizar amenazas comunes, especialmente frente al auge del nacionalismo árabe y la influencia soviética durante la Guerra Fría. Ambos países participaron en proyectos conjuntos como el oleoducto Eilat-Ashkelon, que transportaba petróleo iraní al Mediterráneo, y colaboraron en el desarrollo de armamento avanzado. Esta alianza se enmarcó en la llamada Doctrina de la Periferia, una estrategia israelí para forjar lazos con estados no árabes como Turquía y Etiopía, rompiendo el aislamiento impuesto por los países árabes hostiles. Sin embargo, la relación estaba marcada por la discreción. La mayoría de los acuerdos eran secretos, temiendo la reacción del mundo árabe y de la propia sociedad iraní, donde sectores conservadores veían con recelo la cercanía con Israel. A pesar de la cooperación, las tensiones internas en Irán crecían. El descontento social, la represión política y la desigualdad alimentaron el surgimiento de movimientos opositores, muchos de ellos inspirados por el ayatolá Ruhollah Jomeini. En 1979, la revolución iraní derrocó al Shah y transformó a Irán en una república islámica bajo el liderazgo de Jomeini. Este cambio radical rompió todos los lazos con Israel y Occidente. El nuevo régimen declaró a Israel como enemigo ideológico, cerró la embajada israelí en Teherán y la entregó a la OLP, y convirtió la causa palestina en un pilar de su política exterior. Desde entonces, la relación se tornó hostil. Irán apoyó a grupos como Hezbollah y Hamas, mientras Israel consideró a Irán su principal amenaza existencial, especialmente tras el inicio del programa nuclear iraní en los años 80 y 90. La enemistad se profundizó con operaciones encubiertas, ciberataques y sabotajes mutuos, mientras la retórica hostil y la desconfianza se convirtieron en la norma entre ambos gobiernos. Así, de una alianza pragmática y secreta, surgió una de las rivalidades más peligrosas y complejas del siglo XXI, con profundas implicaciones para la estabilidad regional y global. Hoy, la región sigue marcada por la sombra de este divorcio geopolítico. Las consecuencias de aquel quiebre histórico continúan definiendo la política, la seguridad y el destino de Oriente Medio. En el laberinto de la historia de Oriente Medio, donde las alianzas cambian como las arenas del desierto, existe un capítulo sorprendente y a menudo olvidado. Antes de la hostilidad que define su relación actual, hubo un periodo de cooperación impensable para muchos hoy en día. Durante los años 50, 60 y 70, una era marcada por la Guerra Fría y la reconfiguración de las potencias regionales. Irán, bajo el liderazgo del Shah Mohammad Reza Pahlavi, se convirtió en un socio clave de Israel, desafiando las narrativas predominantes de la época. Irán vendía petróleo a Israel, asegurando el suministro energético de la nación israelí en un contexto de boicots y embargos por parte de otros países árabes. A cambio, Israel proporcionaba tecnología agrícola de vanguardia para modernizar la agricultura iraní, así como equipos militares para fortalecer las defensas del país. El Mossad, la agencia de inteligencia israelí, y la Sabak, la policía secreta iraní, colaboraban estrechamente, compartiendo información y coordinando operaciones, vigilando a enemigos comunes y neutralizando amenazas a la seguridad de ambos países en un Medio Oriente cada vez más volátil. Entre estos adversarios se encontraban Egipto, especialmente antes de los acuerdos de Camp David, y la Unión Soviética, que buscaba expandir su influencia en la región. La alianza era discreta pero profunda, un pacto tácito forjado en la necesidad y el pragmatismo, mantenido en secreto para evitar la condena pública y la presión de otros actores regionales.
basada en intereses mutuos de seguridad, económicos y estratégicos que trascendían las diferencias religiosas y culturales, y en la lógica implacable de «el enemigo de mi enemigo es mi amigo», un principio rector en la intrincada geopolítica de Oriente Medio. Irán, bajo el régimen del Shah, junto con Turquía y Etiopía, países no árabes con intereses convergentes, formaban el eje periférico de Israel, una estrategia diseñada para romper el aislamiento y proyectar influencia en la región, para contrarrestar el aislamiento diplomático impuesto por la hostilidad de muchos de sus vecinos árabes. Incluso hubo proyectos militares secretos conjuntos destinados a desarrollar tecnología de armas y fortalecer la capacidad defensiva de ambos países. Y vuelos regulares de El Al, la aerolínea israelí, conectaban Tel Aviv y Teherán, simbolizando la estrecha relación entre las dos naciones. Para Israel en particular, Irán representaba una isla de estabilidad y prosperidad en una región convulsa, un aliado valioso en un mar de incertidumbre y conflictos. Nadie, ni siquiera los más perspicaces analistas políticos, imaginaba en ese momento que ese socio estratégico pronto se convertiría en su adversario más acérrimo, un enemigo implacable en la lucha por la influencia y el poder en Oriente Medio. El castillo de naipes de esta alianza improbable estaba a punto de derrumbarse, arrastrando consigo las esperanzas de una paz duradera en la región. 1979. Un año que resonaría a través de las décadas, alterando el curso de la historia en el Medio Oriente y más allá. Un año que sin duda marcó un antes y un después, transformando las dinámicas de poder y sembrando las semillas de conflictos que persisten hasta nuestros días. Fue un punto de inflexión, un momento crucial donde el mundo observó cómo viejas alianzas se rompían y nuevas rivalidades emergían. Uno de los eventos más trascendentales de ese año fue la Revolución iraní, un levantamiento popular que sacudió los cimientos del régimen monárquico. La Revolución iraní derrocó al Shah, un aliado clave de Occidente en la región, poniendo fin a una era de estrecha cooperación con Estados Unidos e Israel. Y, tras años de exilio, trajo al poder al ayatolá Jomeini, un líder religioso carismático y ferviente opositor al Shah. Jomeini personificaba una visión radicalmente diferente para Irán, una visión basada en principios islámicos y una fuerte oposición a la influencia occidental. El nuevo régimen, imbuido de fervor revolucionario, rompió con Occidente, denunciando lo que consideraba la corrupción y la decadencia de la cultura occidental. Esta ruptura marcó un cambio drástico en la política exterior iraní, alejándose de sus antiguos aliados y adoptando una postura de confrontación. Y, de manera aún más significativa, convirtió la hostilidad hacia Israel en política de Estado, elevando la causa palestina a un pilar central de su ideología. La retórica anti-israelí se intensificó, y el gobierno iraní comenzó a apoyar abiertamente a grupos militantes que luchaban contra Israel. En un gesto simbólico de solidaridad con el pueblo palestino, la embajada israelí en Teherán fue entregada a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Este acto, cargado de significado político, simbolizando el fin de la alianza estratégica que había existido entre Israel e Irán durante décadas. Para Israel, la pérdida de Irán como aliado representó un duro golpe. Israel perdió a su aliado más importante en una región volátil, un socio estratégico que había ayudado a contrarrestar la influencia de sus enemigos árabes. Y en su lugar, ganó un enemigo ideológico y religioso, un adversario que veía a Israel como una entidad ilegítima y una amenaza para el mundo islámico. El Irán de Jomeini no buscaba solo territorio o influencia regional, sino algo mucho más profundo, sino la eliminación de Israel como entidad sionista ilegítima, una visión que resonaría en todo el mundo islámico y alimentaría décadas de conflicto. La doctrina de la periferia, la estrategia israelí de aliarse con estados no árabes en la región, quedó destruida, y el equilibrio regional, alterado de manera irreversible. Irán comenzó a exportar su revolución, extendiendo su influencia a través de redes de apoyo a grupos militantes y la difusión de su ideología radical. Aspirando a liderar el mundo islámico y confrontar a Israel y sus aliados, Irán se convirtió en un actor clave en la geopolítica regional. El conflicto entre Israel e Irán dejó de ser convencional, basado en disputas territoriales o intereses políticos, y se volvió existencial, arraigado en diferencias ideológicas y religiosas irreconciliables.
Así nació una nueva era de desconfianza y confrontación, una era marcada por la hostilidad y la amenaza constante de un conflicto mayor. Las semillas del conflicto actual, que vemos hoy en día, fueron plantadas en ese año decisivo, 1979, un año que cambió para siempre el Medio Oriente. Con Jomeini, la retórica anti-israelí se volvió central en la identidad iraní. Irán se presentó como el verdadero defensor de la causa palestina y buscó liderar el mundo musulmán a través de la hostilidad hacia Israel. Nació el Eje de la Resistencia, una red de milicias chiitas, con Hezbolá en Líbano como su brazo más poderoso. Hezbolá, financiado y armado por Irán, se convirtió en una amenaza directa en la frontera norte de Israel. Irán optó por la guerra proxy, hostigando a Israel a través de terceros y evitando un enfrentamiento directo. Para Israel, esto supuso un desafío estratégico sin precedentes. El enemigo ya no era un Estado, sino una red de actores ideologizados y armados. La contención de Irán se volvió la máxima prioridad de la seguridad israelí. Estados Unidos fue el tercer actor clave en la relación Israel-Irán. Bajo el Shah, Washington era el amigo común y patrocinador de ambos. Tras la revolución iraní y la crisis de los rehenes, Irán se convirtió en el enemigo número uno de EE.UU. Israel y EE.UU reforzaron su alianza, compartiendo la percepción de Irán como amenaza existencial. Las políticas estadounidenses hacia Irán, desde sanciones hasta acuerdos nucleares, han impactado directamente la dinámica con Israel. Aunque comparten enemigo, no siempre coinciden en la estrategia para enfrentarlo. El programa nuclear iraní elevó la tensión a nivel global. Para Israel, un Irán nuclear es una amenaza existencial inaceptable. Israel ha presionado por sanciones y ha recurrido a operaciones encubiertas, como ciberataques y asesinatos de científicos. El acuerdo nuclear de 2015 fue visto por Israel como un error, temiendo que solo retrasara el avance iraní. La retirada de EE.UU del acuerdo aceleró el enriquecimiento de uranio en Irán. En 2025, Irán está más cerca que nunca de la capacidad nuclear, manteniendo a Israel en alerta máxima. La posibilidad de un ataque preventivo israelí sigue latente. La región vive bajo la sombra de una amenaza nuclear inminente. El conflicto Israel-Irán se libra en la sombra, usando terceros países y milicias como Hezbolá. El Líbano y Siria son los principales escenarios, donde Irán proyecta poder y amenaza a Israel. La guerra civil siria permitió a Irán establecer un puente militar hasta el Mediterráneo. Israel responde con ataques aéreos selectivos para frenar el atrincheramiento iraní y la transferencia de armas avanzadas. El conflicto se extiende a Gaza, el ciberespacio y hasta los mares, con sabotajes y ataques encubiertos. Es una guerra multifacética, de baja intensidad pero alto riesgo de escalada. Cada ataque o represalia puede desencadenar una crisis mayor. La lucha por la hegemonía regional se libra lejos de los focos, pero sus consecuencias son muy reales. En 2025, la calma entre Israel e Irán es frágil y engañosa. La hostilidad es la norma, amenazas, sabotajes y espionaje son cotidianos. El programa nuclear iraní sigue siendo el principal punto de fricción, con Irán más cerca que nunca de la bomba. Israel mantiene la opción militar sobre la mesa, mientras la guerra en la sombra continúa en Siria y Líbano. Hezbolá posee un arsenal masivo de misiles, aumentando el riesgo de una guerra en múltiples frentes. Los acuerdos de Abraham han reconfigurado alianzas, creando un bloque anti-iraní en la región. Esto ha aislado aún más a Irán, pero también ha elevado la tensión y el riesgo de una escalada. La polarización regional es más profunda que nunca. La enemistad Israel-Irán es mucho más que una disputa territorial. Es un choque de identidades. Irán construyó su legitimidad sobre la oposición a Israel, mientras que Israel ve su supervivencia amenazada por la retórica iraní. Ambos compiten por la hegemonía regional, moviendo fichas en Siria, Líbano e Irak. Israel busca alianzas con estados árabes sunitas. Irán lidera el eje de la resistencia. La percepción mutua de amenaza existencial justifica acciones agresivas de ambos lados. El miedo a la aniquilación envenena cualquier posibilidad de diálogo. En 2025, el conflicto sigue sin solución a la vista. Es la trágica lógica de una rivalidad que define la política de todo Oriente Medio.